Hola, buenas noches República Dominicana. Qué placer estar con todos ustedes en una nueva entrega de su espacio Consensuando. Como siempre, sus anfitriones Francisco Medrano y Tabaré Ramos Concesión, pues estaremos compartiendo esta hora completa de un contenido súper interesante, con análisis, comentarios y por supuesto una importante entrevista en el día de hoy para compartir con todos ustedes un programa pues que será de provecho de toda la familia. Tabaré, bienvenido, ¿cómo te sientes? Muy buenas noches, Medrano, muy buenas noches a nuestros amigos televidentes e internautas que le dan seguimiento a este proyecto comunicacional, esta plataforma Consensuando, con más de una década discutiendo, planteando, dilucidando, desmenuzando los temas importantes que atañen no solo a nuestro país, sino también en materia internacional. Para ir directamente al grano, en esta oportunidad, nosotros queremos decir que el tema que ha monopolizado la atención del país en los últimos días y que hasta la grabación de este programa mantiene en ciernes el Congreso Nacional, se refiere a la ley de extinción de dominio. Esta es una ley que se viene manoseando, que anda correteando los pasillos y las gavetas del Congreso por más de una década, pero que en esta oportunidad el presidente de la República, Luis Abinader, ha logrado aunar la voluntad política necesaria para que esta ley pueda ser aprobada. Una ley que está trayendo muchas controversias, muchas discusiones en el ámbito jurídico, en el ámbito político, y nosotros podemos reducir las controversias principales que se han dado a los siguientes temas fundamentales. El tema de si es una ley ordinaria o una ley orgánica, la discusión también de si se incluye o no lo que sería, que se ha llamado la retrospectividad, que otros han llamado retroactividad. Otras personas también indican que es preciso, principalmente la parte de la oposición, incluir la figura denominada la elusión fiscal. Y en la discusión de estos temas uno tiene el pálpito, tiene el peligro de que la ley, de que esa aprobación de una ley necesaria, una herramienta cuasi indispensable para poder enfrentar las múltiples formas que adquiere ese monstruo, ese flagelo, esa serpiente de miles de cabezas que se llama la corrupción. Siempre nosotros vemos que cuando se va a aprobar una ley que afecta a intereses de la corrupción, se arma toda esta discusión, se arma todo este problema y muchas veces lo que se opta es por engavetar la ley nuevamente. Ahí está el caso del Código Penal, que a veces uno tiene aparentemente que concluir que quienes asusan los temas conflictivos, específicamente lo que tiene que ver con el caso de que haya un modelo restrictivo o semiabierto del aborto en la República Dominicana, ya uno llega a sospechar que quien está detrás de todo esto son los sectores de la delincuencia organizada, que no les interesa que se apruebe el Código Penal. Entonces, utilizando como punta de lanza el azuzar, el avivar ese fuego y esa controversia, entonces, bajo ese esquema, no se aprueba el Código Penal. Y tenemos más de 15 años, casi 20 años, discutiendo Código Penal y el Código Penal nunca se aprueba. Y cuando se aprobó, entonces, fue declarado inconstitucional por vicios en la formación de esa ley, Medrano. Sí, tú tienes toda la razón, Tabaré, sobre los aspectos que han generado fuertes discusiones, básicamente en el seno del Congreso Nacional y fuera del Congreso Nacional, con respecto a tres puntos esenciales en la discusión de la ley de extinción de dominio. Lo has dicho, el tema de la retroactividad, la posible inclusión o solicitud de inclusión de la figura de la elusión fiscal como una de las tipificaciones para poder iniciar un proceso de extinción de dominio y también la definición de que si se trata de una ley orgánica o una ley ordinaria. De los tres puntos fundamentales, yo considero que el tema principal y el que debe existir el mayor cuidado es con relación a la forma en que debe ser aprobada la ley en el Congreso Nacional. Los legisladores, que son quienes hacen las leyes, son los primeros que están llamados a hacer respetar las leyes. Y uno se resiste a creer que toda la comunidad jurídica
que hasta el momento han manifestado sus opiniones en sentido público y de manera abierta, estén equivocados, estén errados, estén dando una mala interpretación a lo que establece la Constitución en su artículo 112 sobre la definición de lo que son las leyes orgánicas. Esta ley, la ley de extinción de dominio, por sus particularidades y por los mandatos que está ordenando en la misma, por lo que se conoce hasta el momento, es una ley orgánica. Sería muy irresponsable del Congreso Nacional votar una ley, y más irresponsable sería el Poder Ejecutivo si a sabiendas de que esa ley es su mecanismo de aprobación violenta el reglamento interno del Congreso Nacional y violenta la propia Constitución, si el Ejecutivo se propone promulgar esa legislación. Yo entiendo que el tiempo es prudente, no se debe festinar el tiempo, no se debe apresurar, no se debe salcochar esta iniciativa que toda la población dominicana, los sectores han manifestado públicamente que la apoyan. El sector empresarial ha dicho que la apoya, el sector político ha dicho que la apoya, pero están las advertencias de los posibles riesgos que pueda tener la normativa una vez sea aprobada. Porque aquel que le empiecen a aplicar esa ley y si considera que se le está aplicando de una manera que le vulnera derechos, pues va a invocar el resguardo de esos derechos y eso puede generar algún tipo de ataque en el constitucional a la normativa. Entonces, el tiempo todavía es bueno, o sea, tenemos un tiempo bastante suficiente para que se pueda llegar a los consensos necesarios para que la ley salga, pero que salga robusta, que no salga una ley débil, que no salga una ley natimuerta, que permita que inmediatamente sea atacada en una jurisdicción superior, en un órgano superior, pues pueda sufrir algún tipo de destrucción, pudiéramos decir, Tabaré. Entonces, ojalá que ese consenso pueda primar, que esa especie de reconocimiento, ¿no?, de que las cosas deben hacerse bien, pues que prime en el seno del Congreso Nacional. Toda vez, Tabaré, de que es bueno destacar que se debe sacar el elemento político de la discusión de esta normativa. Esta normativa establece y está especificando 9 ilícitos, pudiéramos decirlo, está tipificando en donde está el crimen organizado, el financiamiento del terrorismo, tráfico de armas, trata de personas, la pornografía infantil. Son un sinnúmero de ilícitos y en donde está también el desfalco al Estado, la corrupción al Estado, la corrupción administrativa. Cuando la clase política le pone, o un sector de la clase política le pone un apellido a esa ley que es solamente para recuperar lo robado en administraciones políticas pasadas, le está haciendo un gran daño. Esa ley es más abarcadora. Esa ley tiene que ir más allá de recuperar lo robado por los presuntos actos de corrupción. Esa ley tiene que atacar realmente el crimen organizado y se le hace un flaco servicio a la población cuando se politiza el contenido de esa normativa. No, definitivamente, tal como dices, hay elementos de discusión importantes que deben ser tomados en cuenta, pero lo que nosotros no queremos es que estas discusiones culminen en un engavetamiento de la ley. Esa es una ley que tiene más de una década dando saltos de un pasillo a otro, dando saltos de una gaveta a otra, que se haga bien, que se consensúen la mayor parte de los puntos, porque unanimidad ni siquiera en el cielo existe. Así que nosotros lo que abogamos aquí desde esta tribuna es que se discuta, se analice, se consulte, pero que definitivamente tengamos ley de extinción de dominio. En breves momentos seguimos con su programa Consensuando. Me hice a puro golpe bailarín. Mi sueño es tener mi escuela de baile para dar clases de belly dance y zumba. Cuando entró la pandemia, los trabajos estaban difíciles. Trabajaba en una compañía de limpieza. Yo aprendí a lavar colchones, piso, alfombra. Por la pandemia la quitaron la empresa y me quedé aquí en la casa. Mi casa era de madera, tenía caicoma, cuando llovía se mojaba todo. El INVI vino y me
ayudaron a construir mi casita. Mi vida cambió cuando arreglaron mi casita, porque no se moja. En República Dominicana los sueños se hacen realidad tocando puertas. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Pero mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto? Ma, lo que sucede es que el barril de petróleo está subiendo toda la semana. Ahora mismo un barril cuesta casi $100. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso? Bueno, es que nosotros no producimos petróleo, tenemos que comprarlo fuera. Asimismo, hay un sinnúmero de países que están sufriendo la misma crisis. Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. La Cámara de Diputados aprobó importantes proyectos como el que crea el Departamento de Crédito Educativo y el de Exequatur de la República Dominicana. También fueron votadas positivamente unas 40 resoluciones internas que ya tenían informes. Además, la Cámara de Diputados y la DGCET realizarán una campaña de concientización de la ciudadanía dirigida a evitar más muertes en accidentes de tránsito. Los titulares de ambos organismos, Alfredo Pacheco y el general Ramón Guzmán Peralta, acordaron una alianza por la vida humana que, según afirmó Pacheco, es lo más importante en la faz de la tierra. Asimismo, la Cámara de Diputados designó los miembros que formarán parte de la Comisión Bicameral que estudiará el proyecto de ley que busca regular políticas públicas para atención, protección e inclusión de personas con trastornos del espectro autista. También 32 comisiones se reunieron durante la semana en una ardua labor de trabajo. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Desde nuestra llegada al Ministerio de Educación, asumimos la firme decisión de garantizar el cumplimiento del artículo 63 de la Constitución de la República Dominicana, que establece que todas las personas tienen igual derecho al acceso a la educación, sin más limitaciones que le imponen sus competencias, sus aptitudes y su dedicación. Por eso, quiero reiterar el compromiso de nuestro ministerio con garantizar a los adultos y a las personas jóvenes también que por diferentes motivos y causas no pudieron completar sus estudios primarios y secundarios, garantizarles una oportunidad para que puedan hacerlo con calidad. Al montarte en nuestros autobuses, utiliza tu mascarilla. Con esto te proteges y nos ayuda a detener la propagación del virus. Ayúdanos a ayudarte. Con su programa Consensuando. En esta oportunidad vamos a traer un tema de importancia dorsal para la República Dominicana, para la industria sin chimenea, que es el turismo. Es uno de los acápites que genera más producción al PIB dominicano, que genera más empleos. Nuestro país realmente se ha colocado en el pináculo del mundo en lo que tiene que ver con el turismo, venciendo a hubs que tenían décadas, que nos llevaban años de desarrollo, y ahora mismo nuestro país
se coloca en uno de los lugares más privilegiados para la realización del turismo. Y para que el turismo tenga protagonismo, pues evidentemente tienen que existir también protagonistas dominicanos que se han convertido en personajes, que se han convertido en influencers turísticos, que primero iniciaron su carrera, iniciando las bondades y las bellezas de nuestro país, y ya su fama trasciende allende los mares y allende los continentes, porque han ido también fuera del continente americano. El programa Consensuando se siente aventajado de contar con la presencia del influencer turístico William Ramos. Un placer, Tabaré, un placer. Hola William, bienvenido. De verdad que para mí es un honor compartir con ustedes. Muy bonita introducción, qué bonito cuando se reconoce ese trabajo que uno viene haciendo desde hace tanto tiempo. Y qué bonito poder servir al país de esa manera, como uno lo intenta hacer de manera orgánica, utilizando las plataformas quizás digitales, que es lo que básicamente mucha gente conoce parte de mi trabajo gracias a las plataformas digitales. Y de verdad que muchas gracias por la invitación, es un honor. Muy bien, definitivamente personaje que vale la pena conocer. William, nosotros quisiéramos saber cómo fueron tus inicios, cuál carrera fue la que estudiaste, si tú estudiaste turismo, o cómo llegaste a ese amor que tú tienes por ese ámbito del turismo. Bueno, lo curioso aquí es que yo estudié algo que no tiene nada que ver con turismo, porque yo inicié como ingeniero de telecomunicaciones. Entonces, si tú te pones a pensar, no tiene mucha relación en lo que uno hace hoy día. No se parece, ¿no? Pero lo cierto es que desde muy pequeño siempre tuve esa curiosidad por conocer un poco más de mi país, por no conformarme con lo que era el turismo tradicional, que era lo que uno conocía. En mi caso, nuestra familia era una familia que quizás los fines de semana podíamos ir un fin de semana a un hotel, todo incluido. Pero el hecho de ser muy aventurero quizás no fue algo que yo crecí viendo, pero conforme va pasando el tiempo, inclusive también por el tema deportivo, que tuve la oportunidad de conocer de mi país y de algunos países internacionales, gracias al deporte, pues me fue abriendo como esa curiosidad, ese apetito de ver un poquito más allá. Entonces, conforme va pasando el tiempo, llegan los 17, 18 años, entro a la universidad, empiezo por esa pasión por conocer esos rincones poco explorados de la República Dominicana, que es lo que nosotros hemos venido desarrollando hoy día con lo que hemos apodado como un turismo alternativo o un turismo comunitario, para llamarlo así. Esas playas vírgenes, esos balnearios que quizás hoy día han sido popularizados gracias a las redes sociales, pero que en esa época, como las redes sociales todavía no tenían el auge que tienen hoy, pues no mucha gente sabía de ese tipo de turismo. Entonces, partiendo de esa base, de esa pasión por la gente, por la cultura dominicana, pues cuando empieza vamos a llamarlo así, a tomar un poquito de fuerza las redes sociales, pues me doy cuenta que hay una brecha que puedo aprovechar ya en la parte económica, porque imagínate que eso empezó como una pasión, pero cómo tú podías digerir eso, cómo tú podías sacarle provecho. Monetizarlo. Monetizarlo. Entonces ya cuando llegan las redes sociales, me auxilio de ahí también de plataformas de la comunicación, televisión, radio, y entonces surge la idea de hacer una agencia de viajes, que es lo que tengo hoy día, que se llama Siempre Viajero RD, que se ha mantenido con esa línea de turismo alternativo, ecológico, sostenible y comunitario. Entonces digamos que no estudié nada que tenga que ver con turismo, a pesar de que tuve la oportunidad de irme a estudiar a España una maestría en negocios, básicamente como business, un MBA como se conocería, y sí te abre un poquito la mente en cuanto a lo académico ya a nivel de formación de empresa, pero te podría decir que esto nace más de una pasión que del mismo tema de estudiar algo que tenga que ver con turismo. Me gustaría, si nosotros podemos establecer qué hecho en tu vida, si es que hay alguno, se convirtió en un hito que logró transformar tu enamoramiento que pudieras tener con la ingeniería telemática, a decir, yo creo que no, esto no es lo mío, lo que me gusta es esto. ¿Hubo un hecho en particular que te impactó, que te influenció? Porque después que uno estudia una carrera tan difícil, después decidirse por otra labor de ganarse la vida, tiene que haber pasado algo impactante en tu vida. Bueno, yo creo que la vida es como un reto constante de uno ir evolucionando.
Y yo siempre digo una frase que me parece curiosa, pero yo cada vez lo he asimilado más. Y es que a veces uno no sabe lo que uno quiere. O sea, tú no sabes lo que tú quieres en la vida, posiblemente, pero sí sabes lo que tú no quieres. Entonces, sabiendo lo que tú no quieres, tú vas descartando. Y a medida que vas descartando, te vas como alineando a una parte que sí empiezas a decir, esto es lo que yo quiero. Entonces, con el tema de la ingeniería, yo siempre digo que yo agradezco muchísimo el hecho de haber estudiado esa carrera. Nunca lo veo como que, wow, perdí 6 años de mi vida, para decirlo así. Nunca lo he visto por ahí porque posiblemente gracias a haber escogido esa carrera, pues conocí personas o llegué a vivir situaciones que me empezaron a enfilar a decir, este es el camino. Entonces yo te puedo decir que fue una serie de acontecimientos. Siempre vi la necesidad de independizarme. Tú sabes que hoy día también está muy de moda este tema de emprendedores, de que la sociedad te dice que si tú eres tu propio jefe, ese es como el camino. Yo nunca he estado de acuerdo con eso. Yo siempre entiendo que tiene mucho que ver con la personalidad de cada persona, a la redundancia. Y entonces yo decía como que, wow, yo quisiera hacer algo donde yo pueda tener cierta libertad y donde yo al mismo tiempo sea algo que me apasione a mí. Entonces, con el tema de la ingeniería, no puedo yo decir como que fue un error, fue algo como que no me gustaba, pero sí te puedo decir que esa misma pasión por el tema de los viajes, que en un inicio yo no veía cómo era que yo podía monetizarlo, cuando yo empiezo a descubrir esa fórmula, entonces empiezo a dejar atrás ese camino de la ingeniería, que como vuelvo y digo, fue algo que a mí me ayudó muchísimo. La formación yo entiendo que es algo importantísimo en la vida de una persona de 18 años, porque el mismo contacto con la gente, las relaciones interpersonales, yo creo que eso es lo que puede marcar o hacer que tú trasciendas en el éxito o el no éxito del negocio que tú puedas ir construyendo, o tu marca personal también, digámoslo así. Entonces yo no me atrevería a decir que fue un hecho específico, sino una serie de acontecimientos, correctamente. William, mira, en términos personales, yo debo confesar en el aire que en casa tú eres muy querido. Muchas gracias. Mis niños, la familia completa, disfruta mucho de tus contenidos. Y te quiero revelar que en la etapa de confinamiento de la pandemia, tus contenidos jugaron un papel importante con las familias dominicanas que teníamos la oportunidad de verla. Porque nos permitía salir de casa sin tener que abandonar el hogar. O sea, teníamos la oportunidad de ir a distintas partes del país a través de la pantalla contigo. Sin romper el distanciamiento sea, social. exactamente. No quedó un solo capítulo tuyo que no hayamos podido tener la oportunidad de verificarlo, de verlo, de volver a verlo. Y desde allá, y sé que ha pasado con muchas familias que pudo descubrir y disfrutar mucho de tu contenido. O sea, te quiero felicitar en términos personales por ese trabajo que haces, por la manera en que lo haces tan original, porque uno también ve otros influencers, otros generadores de contenido, y William le pone un toque como tan personal, porque William no se ve que produce tanto, William entrega lo que va viviendo, William va narrando lo que va ocurriendo, o sea, no se ve tanto un libreto, aunque sé que te ajustas a una producción, pero en tus contenidos no se ve tanto un libreto. Esa parte a mí me gusta mucho porque es muy orgánico realmente. Tú decías que en principio, en tu parte introductoria, que te llama mucho la atención los lugares no descubiertos del país, esos lugares aislados. Entonces, conocer si existe algún puntito de la isla que tú entiendes que todavía debes ir a descubrir, que lo tienes en carpeta. Y si nos puedes contar un poquito de esas experiencias no reflejadas en cámara, porque yo sé que lo que la gente ve en cámara a lo mejor es un 20 o un 30% de todo lo que acontece previo a ese contenido que tú puedes preparar. Bueno, primeramente agradecerte ese apoyo, que tú manifiestes eso públicamente, de que los contenidos al final son beneficiosos, que ustedes le sacan provecho, que de verdad llega a las personas. Eso para mí es muy gratificante. Y como tú bien explicas, yo entiendo que la clave en el tema del contenido es la autenticidad, es la manera como tú eres tú mismo. Tú sabes que a veces en el tema de la creación de contenido la gente quiere fingir como ser otra persona, como para encajar. Y yo creo que eso es un error. Yo creo que lo más importante es intentar reflejar lo que realmente tú tienes dentro, y esa es la manera como tú puedes transmitir de manera más fácil a las personas. O sea que si tú
me dices ese comentario, entiendo que estamos logrando el cometido, que es simplemente uno ser transparente. Así es. Entonces, con el tema de los lugares, la verdad es que República Dominicana, aunque parezca pequeño, es muy grande, porque mucha gente me dice a mí, William Ramos, ¿y tú conoces el país entero? Y el que le diga que conoce el país entero posiblemente está faltando la verdad, para decirlo de manera bonita. Entonces, hay muchos lugares que me faltan por explorar. Siempre digo que lo más interesante de nuestro país no es solamente las playas vírgenes, esos lugares paradisíacos, sino la gente, esa esencia del dominicano tan dadivoso, tan alegre, que yo siempre digo, y es muy triste esto, que a veces veo personas que viven en el exterior, por ejemplo en Estados Unidos, muchos dominicanos ausentes, que me escriben como con cierta preocupación porque ven las noticias de las cosas negativas que suceden aquí. Y me dice, William Ramos, pero yo quisiera ir a Dominicana, pero yo prendo la televisión y solamente veo cosas negativas. Y yo le digo, esa no es la esencia del dominicano. La esencia del dominicano, yo siempre digo que los buenos son más, los buenos somos más. Y son las cosas que también nosotros queremos transmitir y son de las cosas que yo me llevo. O sea, como tú dices, de las cosas que se quedan fuera de la cámara, es ese sentimiento y esa apertura que tienen las personas, sobre todo en los campos, que son personas que no tienen, a nivel económico, no son muy solventes, pero al mismo tiempo te lo dan todo. Entonces, creo que son enseñanzas de vida que me han quedado a mí. El hecho de cómo esas personas te reciben en sus casas, te invitan a comer, sin esperar nada a cambio. O sea, porque no es que lo hacen porque tú le vas a mojar la mano luego de, no, son gente que de verdad les sale humildemente hacerlo. Y tú, por ejemplo, que eres de Pedernales, que yo ahí tengo muchas anécdotas, sobre todo con personas de ahí, es un lugar que nosotros le hemos dado mucho calor, específicamente porque yo entiendo el potencial que tiene. Y cuando tú vas a ese tipo de lugares, que tú ves que la gente es de la manera que es, yo creo que ese es el mayor legado que yo me puedo quedar. Qué interesante. William, sin apasionamiento, porque has tenido la oportunidad de visitar playas en distintos países, ¿es cierto que la playa de Bahía de las Águilas es la más bella del mundo? Bueno, tú sabes que uno siempre como dominicano, como tú bien dices, sin apasionamiento. Sin apasionamiento. El dominicano siempre tiende a tirar, uno siempre tiende a tirar para su lado. Yo te puedo decir que es una playa muy especial por el ecosistema que se encuentra ahí. O sea, tú siendo de Pedernales sabes que es un lugar, inclusive patrimonio por la UNESCO, por el tema de la biodiversidad especial y la fauna endémica, fauna y flora endémica que se encuentra en ese lugar. Y es un lugar que lo más importante es que nosotros tomemos la debida conciencia de que es un destino que hay que protegerlo y hay que velar por su seguridad, porque se mantenga lo más intacto posible. Y ciertamente es una playa cristalina, es una playa muy poco peculiar, es muy peculiar, digámoslo así. Yo he tenido la oportunidad de ir a muchos destinos que dicen que tienen las mejores playas del mundo, por ejemplo como Tailandia, Camboya, también el sur de Camboya. Y te puedo decir que sí, que he visto playas muy bonitas, pero la verdad es que la peculiaridad de esa playa específica es impresionante. Y es un orgullo para nosotros los dominicanos y creo que estamos en el deber de gritarle al mundo que ciertamente tenemos un potencial mundial. Eso es indiscutible, diría yo. William, hemos visto también en tus contenidos y en otros generadores de contenidos de esa temática, que otros influencers de otras partes del mundo han venido a República Dominicana, pero hacen contacto contigo. ¿Cómo se da esa conexión con esos otros productores, ¿no?, de esa naturaleza para ellos venir acá? ¿Cómo se hace todo ese engranaje, ese ajuste de trabajo para ellos visitar nuestro país y hacer lo que tú haces, pero ahora ellos exportarlo hasta sus países, a su público, ¿no? Sí, yo entiendo que ahí las redes sociales juegan un papel muy importante, porque fíjate que las redes sociales lo que han dado es como un protagonismo. Antes quizás tú tenías que pasar por filtros de gobierno, de canales de televisión. Hoy día ya las personas como que tienen ese poder y por eso es tan importante utilizarlo de manera responsable. Entonces, en ese caso se me ha dado la oportunidad de muchos creadores de contenido de otros países, por ejemplo, de Venezuela, que fue uno de los casos, de los últimos casos. También, por ejemplo, gente que crea contenido para marcas, que son marcas muy importantes, que se dedican a visitar
lugares en distintas partes del mundo, básicamente mostrando lo mejor del turismo. Y gracias a las redes, gracias a los números, a lo mejor el mismo desenvolvimiento en las redes, pues lleva a que tú entres en un círculo de que la gente te contacta y la gente te dice, mira, yo quiero hacer una colaboración contigo, me interesa tocar esta parte, tocar aquella otra parte, y por las mismas conexiones que uno tiene, pues intentamos mostrarles lo mejor de la República Dominicana y que ellos lo puedan expresar a través de sus redes sociales, de sus plataformas. Hemos tenido varios casos, han venido gente que tiene muy buenos números, que viene con la mejor de las intenciones de mostrar lo bonito de la República Dominicana, y creo que eso es aplaudible y es algo que siempre vamos a estar abiertos a ese tipo de cosas. Y agradezco muchísimo que me tomen en cuenta en ese sentido, porque significa entonces que vamos por buen camino cuando eso sucede. Muy bien. William, ¿en qué año inicias tú a hacer ya los tours con interés comercial, es decir, a monetizar? ¿Cuáles fueron esos primeros lugares que tú iniciaste? Y también nos gustaría saber ¿cuáles fueron los países, además de la República Dominicana, que en esos inicios, es decir, luego de que hiciste varios viajes en la República, cuáles fueron los países que visitaste, además de la República Dominicana, en tus inicios, y cuál fue la experiencia que tuviste en ellos? Bueno, hay una anécdota que siempre menciono en este tipo de programas, porque es interesante que se conozca esa historia, que en realidad la agencia nace cuando yo redescubro, vamos a llamarlo así, el famoso Montaña Redonda de Miches, donde se encuentra el Columpio Infinito. Ese lugar, yo recuerdo como hoy, es una anécdota que siempre la hago porque me gusta mucho. Yo llego a la Montaña Redonda y veo este lugar. Es posible que ustedes ya conozcan ese lugar, inclusive lo catalogaron como el destino más fotografiado de la República Dominicana hoy día. Oh, interesante. Y entonces, lo curioso de ese lugar es que cuando yo llego allá, tengo la oportunidad de conocer al propietario de la montaña, que él quería hacer su casa. O sea, él quería construir su casa y como que, vamos a decir, su casa de verano, de él ir con su familia, a estar ahí tranquilo. Pero él tenía el columpio como, vamos a decir, a media terminación. O sea, no estaba como pintado, no estaba muy arreglado. Entonces, cuando yo llego allá, yo me doy cuenta del potencial que tiene este lugar. Imagínate una vista 360 grados, que inclusive se ve al fondo la playa de Costa Esmeralda, se ven las lagunas de Miches. Y yo le digo a él, oye, pero usted tiene un diamante en bruto realmente. Una mina de oro. Efectivamente. Entonces, lo que yo le propuse fue que me permitiera hacer un camping. O sea, como llevar un grupo que hiciéramos una acampada en la montaña por el tema de la vista, el amanecer, combinar, por ejemplo, la montaña con la visita a la playa de Costa Esmeralda, a la laguna Limón. Y él me dice, bueno, como que él no estaba muy de acuerdo al principio, pero después me dijo, bueno, pues haz lo que tú quieras, a ver qué sale. Pero yo en mi mente pensaba que quienes íbamos a ir era quizás un grupo de amigos. O sea, nunca me imaginé que la gente que no me conociera en esa época, pues se iba a motivar a irse conmigo en una excursión. ¿Qué pasa? Que el video de ese lugar, cuando yo lo presento, tomo la foto en el columpio, que ni siquiera estaba muy bien hecho, fue una viralidad tan fuerte que la gente sí me empezó a escribir diciéndome, mira, ¿cuándo es el viaje y cuánto es? Entonces yo dije, espérate, aquí es que está el negocio. Entonces me di cuenta que inclusive yo ni siquiera sabía mucho. A esa primera excursión, que es importante mencionar, fueron 37 personas. Yo casi no le gané dinero porque yo no tenía idea de los costos. Entonces yo tiré como un número a lo loco. No, son 3.500 pesos. El 21 de octubre nos vamos, algo así. Y tienen cubierto esto y lo que cubrimos es autobús, pero después que yo tiré los cálculos reales, yo dije, espérate, no era así que iba el asunto. Pero me sirvió de experiencia. Y también marcó como un antes y un después. Entonces, cuando la gente, imagínense ustedes, fueron 37 personas, las 37 haciéndose fotos en el columpio, o sea, lo que es el efecto dominó de las redes sociales. De ahí vino un segundo grupo, 27 personas más, y siempre cuento que después de ese segundo grupo llega una reportera del New York Times y hace un reportaje de la Montaña Redonda. ¿Cómo? Entonces yo siempre digo, y eso es importante mencionarlo,
yo no atribuyo que la reportera fue por mí, pero yo creo que nosotros aportamos un granito de arena. Claro. Porque puede sonar como un poquito, tú sabes, fanfarrón de, gracias a William Ramos fue una reportera en New York Times. No lo sé, pero posiblemente el efecto dominó. Nosotros podemos decirlo. Bueno, correctamente. William, vamos a una breve pausa. Esta conversación de verdad que es muy amena. Y nosotros seguimos con más en Consensuando, así que no le cambien. Desde la alcaldía, seguimos preparando más espacios para el disfrute de toda la familia. Espacios para compartir con nuestros niños y niñas de manera segura y digna. Ven a disfrutar de una sana recreación en parques completamente remozados, debidamente iluminados, señalizados y con nuevos juegos infantiles. No solo son parques, son momentos y emociones. Alcaldía del Distrito Nacional. La Cámara de Diputados aprobó importantes proyectos como el que crea el Departamento de Crédito Educativo y el de Exequatur de la República Dominicana. También fueron votadas positivamente unas 40 resoluciones internas que ya tenían informes. Además, la Cámara de Diputados y la DGCET realizarán una campaña de concientización de la ciudadanía dirigida a evitar más muertes en accidentes de tránsito. Los titulares de ambos organismos, Alfredo Pacheco y el general Ramón Guzmán Peralta, acordaron una alianza por la vida humana que, según afirmó Pacheco, es lo más importante en la faz de la tierra. Asimismo, la Cámara de Diputados designó los miembros que formarán parte de la Comisión Bicameral que estudiará el proyecto de ley que busca regular políticas públicas para atención, protección e inclusión de personas con trastornos del espectro autista. También 32 comisiones se reunieron durante la semana en una ardua labor de trabajo. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Entra en vigencia la normativa del sistema de series negadas por disposición del Indotel. Mediante esta normativa, se busca establecer mecanismos que prevengan la activación de móviles provenientes de robo o pérdida. ¿Qué ocurre al momento de entrar en vigencia esta normativa? Si la prestadora a la que perteneces identifica el serial de tu móvil como duplicado o inválido, se te notificará vía un mensaje SMS el procedimiento que debes seguir. Pero, si a partir del 9 de marzo un móvil es reportado como robado, será deshabilitado de inmediato. Recuerda adquirir tus equipos en fuentes confiables y siempre verificar el estatus en que se encuentra mediante el número de email ingresando a la página del Indotel www.indotel.gov.do. Al hacer esto, evita ser víctima de obtener equipos robados, adulterados o duplicados. En el Indotel estamos contigo. Pero mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto? Lo que sucede es que el barril de petróleo está subiendo toda la semana. Ahora mismo un barril cuesta casi $100. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso? Bueno, es que nosotros no producimos petróleo, tenemos que comprarlo fuera. Asimismo, hay un sinnúmero de países que están sufriendo la misma crisis. Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. La empresa de transmisión eléctrica dominicana, ET, está enfocada ahora mismo en resolver un problema que tenemos en la ciudad de Nagua. Esto es como consecuencia, evidentemente, de las altas temperaturas que está presentando todo el territorio nacional, y una alta temperatura va acompañada automáticamente de una demanda de electricidad, de una mayor demanda de potencia. Actualmente, Nagua tiene un transformador instalado de unos 30 MVA y la demanda está llegando a unos 34 MVA. Esa móvil que sale hacia la ciudad de Nagua es una móvil que vamos a instalar de manera provisional, que es de unos 70 MVA, hasta tantos nosotros podamos transportar un transformador que tenemos en la ciudad de San Juan de la Maguana y que va a ser llevado hacia Nagua
y vamos de esa forma a poder resolver ya de manera definitiva la demanda que tendría Nagua quizá por los próximos 10 o 15 años. Seguimos con este interesante programa en el día de hoy en Consensuando. Conversamos con William Ramos, un generador de contenidos, un promotor del turismo de República Dominicana y también una persona que unifica la familia, porque cuando uno se sienta a ver sus contenidos, de verdad que se disfruta. William, nos gustaría saber cómo está el tema del patrocinio, el apoyo oficial o el apoyo del sector empresarial a ese trabajo que realizas, o sea, porque sabemos que de alguna u otra manera te genera algunos costos, poder movilizarte, poder instalarte en muchas partes del país, toda la producción de edición, de televisión, personal técnico, conlleva gastos, entonces, saber cómo se puede cubrir ese trabajo que haces. Importante ahí hacer un paréntesis y mencionar que nosotros tenemos una agencia de viaje. Entonces, digamos que parte de esos fondos salen de los servicios que nosotros ofrecemos en las excursiones, que ya inclusive eso ha ido escalando a un nivel de que trabajamos ya asuntos empresariales, o sea, trabajamos con empresas, familias privadas, y el tema del contenido viene básicamente para promover los servicios como agencia de viaje. Eso también es interesante mencionarlo. Pero, como tú bien explicas, por el tema del auge de las redes sociales, el crecimiento que ha tenido, pues se ha empezado a dinamizar otro tipo de economía, que también es interesante. Yo creo que ya la gente lo sabe, pero siempre es bueno que la gente entienda que ya las redes sociales es una nueva plataforma de generar ingresos extras. Es decir, el tema publicitario, vemos que hoy día está tomando cada vez más fuerza, que muchas empresas pues se identifican con algún tipo de creador de contenido, de acuerdo a sus valores, a sus principios, a lo que promueve, y entonces mueven publicidad a través de las redes sociales. Entonces, en ese caso, pues digamos que estamos muy contentos porque siento que hay muchas empresas que se alinean con la visión de nosotros, y lo importante es que yo puedo seguir siendo yo y promover los servicios de ellos quizás a través de nuestras plataformas. Es decir, que hay como una unión interesante, que tú puedes seguir haciendo lo que tú haces, que te permite esa independencia, digámoslo así, pero al mismo tiempo entonces también jugando un poco con la publicidad de acuerdo a las cosas que ellos quieran promover, para decirlo así. Entonces te puedo decir que es interesante primero destacar eso, que nosotros somos una agencia de viajes, que nos encargamos de eso, de ofrecer servicios, tanto locales como internacionales, porque las cosas han ido escalando, que era la pregunta de Tabaré en un inicio, que podemos también tocar ese tema, pero te puedo decir que el apoyo ha sido muy interesante. Inclusive ahora mismo con este gobierno veo que sí se ha preocupado mucho y ha utilizado personas como yo, como otros compañeros que también hacen lo mismo, de promover el turismo, las bondades de la República Dominicana, y se nota un apoyo, y eso la verdad que se agradece bastante. Hay una pregunta, William, que pudiera parecer sobreabundante, pero creo que no deja de ser interesante. ¿Por qué una persona que dice, bueno, Bahía de las Águilas, Montaña Redonda, el Hoyo de Pelempito, Valle Nuevo, Los Haitises y un montón de lugares de este paraíso de 48.442 kilómetros cuadrados? ¿Por qué irse con Siempre Viajero y no irse de manera individual? ¿Qué plus, qué es lo que tú le agregas a ese viaje que esa persona con su familia tiene que decidirse a irse contigo? Mira, interesante pregunta. Tú sabes que nosotros promovemos ambas cosas. Promovemos el hecho de que la gente viaje también de manera independiente, pero sabemos que también hay un público que le gusta cierta organización, le gusta cierta logística, que nosotros ya con el pasar de los tiempos la hemos conseguido. O sea, esos rincones que posiblemente no sean tan de fácil acceso, nosotros ya tenemos los contactos con los guías, que son inclusive personas que nosotros mismos hemos ido entrenando, con el tema inclusive hasta de los residuos, que para mí eso es muy importante, el manejo de los desechos. Y te puedo decir que quizás
así como tú bien comentabas que tú te sentabas con tu familia, te sentías identificado, te gustaba la manera quizás como nosotros promovíamos los destinos, pues quizás hay gente que se identifica también con esa misma visión que termina buscando nuestros servicios, y es algo que nosotros lo hacemos con mucha pasión y con mucho empeño también. Es decir, dar un granito extra para que esa persona se sienta bien, para que esa persona se sienta cubierto en todas las necesidades, también a nivel de seguridad, buscarle también esos rincones que son típicos, que nosotros también hemos ido descubriendo poco a poco, la doñita que te hace esta comida, el yolero que te lleva a tal lugar, aquel charquito que quizás no es de muy fácil acceso, aquella playa que quizás no es tan fácil de llegar a nivel logístico de manera personal, de manera, si tú te aventuras de manera solitaria. Entonces quizás ya cuando la gente busca ese tipo de seguridad, a lo mejor piensa en nosotros. Y eso es lo que nosotros día a día trabajamos, o sea, seguir llevando ese contenido, que la gente siga descubriendo todas las facetas que tiene la República Dominicana y entender que es un país rico en experiencias, que es lo que la gente está buscando hoy día. Bueno, te quiero hacer dos preguntas. Nos queda poco tiempo, pero sé que pudieras sintetizar. En primer lugar, un poquito jocoso, el trabajo de William es estar de vacaciones permanentemente, porque estás disfrutando en playas y lugares y destinos. Quiero que me describa cómo es tu trabajo en esa parte. Y quiero conocer un poquito de la experiencia de Haití, porque hemos visto que en diversas ocasiones has visitado Haití, promueves Haití como un destino turístico. Entonces, saber un poco la experiencia de visitar ese país que tiene sus particularidades en términos de seguridad y todo eso, ¿no? Ciertamente. Bueno, definitivamente me siento muy privilegiado por el trabajo que realizo, y lo hago con mucha pasión, lo hago con mucho empeño, pero no deja de ser un trabajo. O sea, por más que sea, hay una logística detrás, hay un tema de edición, un detrás de cámaras, o una postproducción que sí requiere un esfuerzo y una creatividad. Entonces, por más que se vea la chulería, que obviamente yo la disfruto o intento de que sea así, porque eso es lo que tú transmites al final, no deja de ser un trabajo. Y lo mismo cuando tú trabajas con personas, que tú llevas las excursiones, a pesar de que estamos disfrutando, hay cierta tensión porque tú quieres que todo salga bien. Y cuando tú trabajas con personas, tú tienes que tener una inteligencia emocional bien capacitada, ¿no? Y esas relaciones interpersonales que son también tan importantes para que sea exitoso. Con el tema de Haití, eso siempre ha sido también controversial. Es un tema que a mí me apasiona mucho porque yo conozco muy bien Haití. O sea, la primera vez que fui fue a finales del 2016 y al día de hoy llevo más de 35 viajes, que es lo que hablamos inclusive detrás de cámara. Entonces conozco muy bien el país. Me apena mucho la situación que se vive en Haití, porque es un país que yo entiendo que tiene mucho potencial, y mantengo la convicción de que la mejor manera de ayudar a la República Dominicana es deseándole prosperidad a Haití. Tú sabes que a veces la gente se confunde un poco con eso porque ve que nosotros hablamos de manera positiva de ese país y entiende como, pero este es un pro haitiano, este es un anti dominicano. Entonces yo digo, bueno, yo creo que ahí hay una equivocación porque es todo lo contrario. Lo que nosotros hemos intentado hacer en Haití, resumiéndolo, es que así como hemos desarrollado gente en República Dominicana que trabajan con nosotros como guías, que llevan a las personas a lugares de interés, pues lo mismo lo hemos hecho con Haití, yendo a lugares vírgenes, a lugares muy bonitos que lo tiene, y mostrando esa parte de hostelería en Haití, que la verdad es que es muy avanzada. Inclusive es importante resaltar, que siempre lo menciono, en los años 60 en Haití era donde estaba el turismo, no en la República Dominicana, hasta que llega Fran Rainieri ya a finales o a principios de los años 70. Entonces allá en Haití estaba un Club Med que era considerado el Club Med más importante del Caribe, que todavía al día de hoy existe, pero lo compró una empresa hotelera colombiana, y nosotros todavía llevamos personas a ese lugar, y dentro de los 25 viajes, 24 excursiones llevando dominicanos, todas han sido positivas. Entonces yo no puedo salirme de ese discurso porque esa ha sido mi visión y mis vivencias. William, decíamos ahorita en la pregunta que queremos repetirla porque se quedó un poquito incompleta. ¿Cuáles son los países que tú has tenido la oportunidad de visitar ya luego de convertirte en un influencer turístico, que tus excursiones ya no se limitan solo a la República Dominicana, ni siquiera se limitan al continente americano? Entonces, el público quisiera saber cuáles son los países que tú has podido visitar, y si quieres contar alguna anécdota especial, que sabemos que debe haber muchísimas, pero alguna en especial que tú quisieras poner de relieve, pues también lo compartas con el público de este programa.
Bueno, la verdad es que sí, he tenido el privilegio de poder, de ver un poquito del mundo, tanto de manera personal, ya como de manera comercial. Por ejemplo, te puedo citar el último viaje que hicimos ahora, hace unos cuantos meses, que fue el primer circuito de Europa, donde por vez primera llevamos grupos de dominicanos y dominicanos que viven en Estados Unidos, que también es un público bien amplio que nos sigue y que apoya las excursiones. Y tuvimos la oportunidad de ir a un circuito por Europa de 16 días. Pero el asunto va un poquito más allá, porque ahora nos fuimos a otro país que yo siempre había soñado con visitar, que es Islandia, que es un país totalmente opuesto a lo que uno está acostumbrado a vivir, empezando porque cuando yo estuve ahora en Islandia, ahí las 24 horas es de día, ahora en esta época de verano, entrando el verano. Entonces, empezando por ahí era como muy chocante, porque imagínate, tú llegar a un país que no oscurece. Entonces, imagínate eso, o sea, cómo es ese contraste. Totalmente nuevo. Y entonces, la idea con ese país es, pues, crear el contenido, que ya lo hicimos buenas relaciones por allá con agencias locales, que lo que uno busca siempre es encontrar un proveedor que se parezca a lo que yo hago en este lado del país, o sea, aquí en República Dominicana, que es promover el país con las cosas más típicas, culturales, probar la comida, ir a los sitios de interés, pero que involucren siempre a las personas y el aspecto cultural. Entonces te puedo decir que ese es como el próximo reto. En Islandia, por ejemplo, la gente conoce solamente como que es un país frío, pero Islandia también es considerado como la tierra del fuego y del hielo, porque está lleno de volcanes, hay glaciares. Entonces yo vi paisajes que son de los paisajes que tú ves solamente en películas. Por ejemplo, tú pones la película The Lord of the Rings y esas cosas, que tú ves esas montañas, esos glaciares impresionantes. Pues tuve la oportunidad de vivirlo, y lo más importante es que en el año 2023 pues viene la primera excursión a Islandia, que para nosotros va a ser una gran bendición y un honor, pues llevar gente a que conozca también ese tipo de cultura que para mí son muy enriquecedoras. ¿Cuáles países de Europa visitaste en este último viaje? Ese fue España, Italia, Francia y Suiza. Eran 4 países, son 16 días. Es un circuito bastante rápido, porque son muchas ciudades que se van conociendo una detrás de otra. Pero fue una experiencia muy bonita, que inclusive pude llevarme a la familia, a mi padre, mi madre, mi hermano, Pablo también estuvo por ahí. Y fue bien emotivo. Y el hecho de recibir ese apoyo de la gente que asistió, pues la verdad que fue una gran bendición. William, ¿cómo hacer contacto con tu agencia? Nos gustaría que compartas los contactos telefónicos, correos, redes sociales. Y qué ventaja tiene de que la familia decida si va a hacer algún tipo de vacaciones, si va a tomar unos días de descanso, hacerlo vía una agencia, un tour operador, una agencia. O sea, ¿cuál es la diferencia en que yo agarre mi vehículo y monte unas cuantas ropas y diga, me voy a tal sitio a aventurar? Lo positivo de hacerlo vía una agencia previa, como el servicio que tú ofreces. Como bien yo mencionaba, yo promuevo ambas cosas, es decir, inclusive incentivo a la gente también a que viaje por cuenta propia, eso es importante mencionarlo, pero como bien explicábamos, cuando las personas quieren a lo mejor una logística, no disponen de mucho tiempo, quieren algo puntual, pues nosotros siempre nos reiteramos a la orden. Ahí, por ejemplo, ya en las redes sociales, nosotros tenemos 2 perfiles, uno es el mío personal, que es William Ramos TV, y el de la agencia de viajes, que es Siempre Viajero RD. Ahí estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, y por esa vía nosotros presentamos como un calendario también, donde todos los fines de semana nosotros tenemos una excursión. O sea, es todos los fines de semana excursiones locales, y eventualmente también en ciertos meses excursiones internacionales, como el caso de Colombia y el caso de Perú, que vienen ahora en los meses de julio y agosto. Finalmente, porque queda ya muy poco tiempo, William, quisiéramos que tú nos compartas de dónde proviene esa preocupación tuya sobre la parte de la ecología y el turismo sostenible. Bueno, yo creo que definitivamente viene del legado familiar. Y en este caso, es posible que la audiencia ya conozca que Tabaré Ramos es mi primo hermano. Yo tengo crecí en una familia que nos inculcaron muchos valores. Fue una familia que nos inculcó todo el tema de la seriedad, la honradez, la responsabilidad. Y siempre crecí viendo a mi tío Tabaré Ramos, que es el padre de Tabaré, que en paz descanse. Crecí desde niño viendo la Fundación Salvemos el Camus. Y por más que sea, son cosas que te van influyendo
sin tú darte cuenta. Siempre son cositas que van calando. Tú ves la preocupación de tu tío, de mi padre, que han sido gente muy dadas a fundaciones, muy dadas a las personas. Y yo creo que todo eso ha ido de la mano. Definitivamente uno va tomando, agarrando cositas positivas. Y si algo puedo agradecer es esa educación que nosotros hemos recibido, privilegiada, de una familia que nos inculcó las cosas esenciales de la vida, que son la seriedad y la honradez y la responsabilidad, sin duda alguna. ¿Dónde es el próximo destino este fin de semana? Bahía de las Águilas, casualmente. Yo me anoto, aunque esté de último, pero... Casualmente este fin de semana tenemos Bahía de las Águilas, es un destino que lo hacemos todos los fines de una vez al mes, siempre, el primer fin de semana de cada mes, y a veces el segundo fin de semana de cada mes, y es el que toca este fin de semana. Así que Tabaré está pendiente de ese viaje también. Claro, no, tenemos que... El equipo de Consensuando tiene que armar un viaje con siempre turistas. Ahí los muchachos yo veo que están, nunca turistas, están preguntando los muchachos por ahí. Sí. Están aclamando ese viaje. Si no está yendo el bus, vamos a preparar entonces unos espacios para el equipo de Consensuando. Siempre bienvenido, hermano. Bueno, de verdad que William, muy contento, complacido de conversar contigo. Ojalá que podamos repetir en otro momento una entrevista igual. Y yo sé que la familia ha disfrutado bastante este programa. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, cómo no. Amigos televidentes, a todos ustedes también agradecemos la sintonía durante esta hora completa de su espacio Consensuando, la invitación para que continúen, por supuesto, con la programación de nuestro canal. Hasta la próxima.